Vamos a empezar a explicar una cosa. En primer lugar, el idioma español es uno de los más hablados en el mundo actual. Yo tengo por acá unos datos recientes del Instituto Cervantes y resulta ser que los que hablamos español pues somos alrededor de unos 580 millones de personas. Y no solo eso, sino que a nivel mundial existen alrededor de 22 millones de estudiantes de la lengua española. Entonces, esto hace del español, bueno, segundo o tercer idioma hablado en el mundo. Los reportes de Internet indican que es el tercer idioma más utilizado en la red de redes y eso te habla pues muy a las claras de la importancia que tiene nuestra lengua, el español, y que por supuesto hace del español pues una de las grandes piezas o piezas claves, si quieres interpretarlo así, de la cultura mundial. Por supuesto que el español no es, o castellano, vamos a utilizar los dos términos, pues no es un idioma que haya surgido ayer ni antier. Un idioma que lleva pues mucho tiempo de haber surgido y dada la importancia que ya hemos señalado, pues creo que resulta pues muy interesante, muy conveniente pues decir, bueno, ¿y esto cómo surgió? ¿De dónde salió esta lengua que tanta gente la habla y que tiene tanta difusión? Sí. Doctor Yaca, entonces usted llama este curso 1001 años del idioma español. ¿Es posible definir la fecha de nacimiento de este idioma? ¿Cuándo surgió este idioma, el español? O sea, mira, a tratar de darle una partida de nacimiento al español o a cualquier otro idioma depende del enfoque que tú tengas o que el interesado tenga. Si vamos a referirnos al lenguaje hablado, es prácticamente imposible definir una fecha de nacimiento para el español, exactamente igual que para cualquier otra lengua del mundo. Puede ser el ruso, puede ser el italiano, puede ser el francés, etc. ¿Por qué razón? Porque estas lenguas surgen de un larguísimo proceso evolutivo. Al surgir de un larguísimo proceso evolutivo, pues entonces resulta extraordinariamente difícil decir, esta lengua, este idioma, nació el día tal a la hora tal. Creo que la única excepción de esto es el Esperanto, que es pues, una creación de un individuo en particular, y ese sí tiene una partida de nacimiento bien establecida. Pero bien, en el común de las lenguas, si bien resulta muy difícil establecer cuándo comienza la lengua hablada, pues un poquito mejor estamos cuando se trata de la lengua escrita. La lengua escrita habitualmente se refiere a algún tipo de documento, epigrafía, etcétera, donde existe una constancia que ha perdurado a través del tiempo y que habitualmente se puede datar, se puede fechar con mayor o menor aproximación. En el caso nuestro, en el caso del español, castellano, pues nosotros tenemos unos documentos que estás proyectando ahí en pantalla que se llaman las glosas emilianenses y que la mayoría de los lingüistas consideran como el punto de partida del español escrito o del castellano. Ahora bien, el 1001 años viene precisamente de un libro de un destacado lingüista mexicano llamado Antonio Latorre, quien hace algunos años realizó un libro, escribió un libro precisamente con ese título, 1001 años del idioma español. En el momento en que él publica su libro, pues él calculaba 1001 años para este idioma. Pero bien, esto con un carácter simbólico. Alatorre sabía muy bien esto que yo acabo de decir, ¿no? O sea que es prácticamente imposible ponerle una fecha de nacimiento a una lengua hablada, parte hablada de la lengua. Sin embargo, con la cuestión ya escrita, pues tenemos una mejor posibilidad de decir, bueno, esta fecha en este caso, las glosas emilianenses, bueno, fueron datadas del siglo X y por ahí fue que Alatorre hizo su libro sobre los 1001 años del idioma español.
Yo creo que el español, por supuesto, tiene un poquito más de tiempo. Ok, ¿y cómo surgió el español? ¿Cómo originó? Mira, el español es una lengua que tiene un larguísimo proceso evolutivo. Entonces, si vamos a hablar del surgimiento del español y nos vamos a remontar tanto como nos sea posible, pues tendríamos que hablar de, por supuesto, grupos humanos. El lenguaje es una capacidad, una habilidad propia de grupos humanos. Y por supuesto, si vamos a estudiar la lengua, tenemos que estudiar los grupos humanos. En el caso del español, un buen punto de partida sería hablar de los iberos o íberos, las poblaciones primitivas de la península ibérica, y estos señores pues tenían ya un idioma bastante bien estructurado, tenían incluso un alfabeto, un signario, por así decirlo, y sobre esta base o este sustrato, si queremos mencionarlo así, pues se van injertando toda otra serie de grupos humanos que van llegando a la península ibérica, van colonizando el territorio y por supuesto van cambiando el panorama cultural de la península ibérica a lo largo de los siglos. Entre estos te puedo mencionar, no sé, los celtas, que fueron de los primeros en llegar. Después de los celtas, bueno, arribaron a la península ibérica fenicios, púnicos o cartagineses, llegaron griegos también. Después de estos grupos humanos, pues llegaron los romanos, y los romanos llegaron con una cultura formidable para la época y con una lengua formidable para la época y también con un alfabeto que bueno, llega hasta nuestros días prácticamente. Bueno, después de estos señores procedentes de la antigua Roma, pues hacen su irrupción en la península ibérica los árabes, que los árabes también dejaron una formidable impronta cultural en todo el territorio. Y conjuntamente con los romanos debo de también mencionar otro grupo humano que en ocasiones se pierde un poquito, pero que también a mi juicio tuvo pues, una enorme importancia en cuanto al desarrollo de la cultura y de la lengua española, que fue el grupo de los hebreos. Se supone que los hebreos, los estudios históricos hablan a favor de que los grupos hebreos llegan a la península ibérica, bueno, pues conjuntamente o de la mano de los romanos. De cualquier modo que haya sido, bien sea con los romanos, bien sea haya sido un poco antes, los hebreos estuvieron durante siglos en la península ibérica, incluso antes que llegase el cristianismo a lo que hoy conocemos como España, y estuvieron allí hasta el año 1492 y tuvieron un enorme peso cultural en la cultura de los pueblos de la península ibérica en general. Muy bien. ¿Y después qué ocurrió? Bueno, pues en el transcurso de toda esta historia, pues va surgiendo en Castilla, la región norte de España, en realidad en un pedacito de Castilla, pues una lengua que en la Edad Media se denominó como romance castellano. Y esta fue en sus orígenes pues una lengua hablada en una región pequeña de Castilla que con el tiempo pues se fue expandiendo y expandiendo en la medida en que los reinos cristianos del norte de la península ibérica iban desarrollando un proceso de que ellos denominaron reconquista, mediante el cual iban desalojando a los árabes de sus posiciones en lo que los propios árabes llamaban Al-Andalus, que es el nombre que los árabes le dieron a la España durante su ocupación. En fin, es que, bueno, la reconquista culminó precisamente en el año 1492, como todos sabemos, con la toma de Granada por parte de los reyes católicos y
Y entonces ahí Castilla fue el poder dominante dentro de la península ibérica y por supuesto que impuso su idioma o comenzó a imponer su idioma. Otro fenómeno interesante a partir de esta fecha, en el año 1492, es que ahí comienza la expansión del Imperio Español hacia estos lados del mundo, hacia acá, hacia América. Y entonces, bien sea por un azar de destino, bien sea porque el señor Cristóbal Colón pues anduvo con muchísima suerte, que yo creo que anduvo con muchísima suerte, bueno, un buen día llega a estas tierras de América, España coloniza este continente y por eso todos nosotros hablamos hoy en día español o castellano. Y la cosa no paró aquí, porque, bueno, después de la conquista de América, pues España siguió el rumbo hacia y llegó hasta las Filipinas. En fin, que este idioma, esta lengua, pues sufrió un formidable proceso de expansión que llegó a ocupar pues buena parte de la península ibérica, coexistiendo allí, por supuesto, con otras lenguas, como serían el catalán, el vasco, el gallego, etcétera. Pero, en fin, fue que el español, el castellano se impuso y no solo se impuso en la península ibérica, sino que llegó también a África. España tuvo algunas posesiones africanas que hoy en día pues hablan la misma lengua que nosotros, claro que con el dejo español casi que castizo, y por ejemplo se habla en Canarias, se habla en el Sáhara, se habla en la Guinea Ecuatorial, y en fin, esto nos da, entre otras cosas, una idea de la formidable expansión que tuvo el idioma español y su universalidad, o lo que es igual, que es algo que se habla por lo menos en 3 continentes. En Filipinas, lamentablemente, ya no es mucho el español que se habla, pero sin embargo las lenguas autóctonas de la población filipina incorporaron pues muchas cosas del español y que llegan hasta nuestros días. Por lo que es igual, de alguna manera, el español aún tiene una presencia en las lenguas de estas poblaciones. Pues con esta plática del doctor Yaca nos queda muy claro la expansión del español que está por todo el mundo, en gran parte de este mundo. Y la importancia del español y, por supuesto, la historia de la lengua, de las culturas que hablan este idioma.